Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. God bless you and good day, brethren. Hermoso día afuera, ¿verdad? It's a beautiful day outside. Oremos. Let us pray. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Padre amado. Señor, tú te deleitas en las alabanzas que tu pueblo hace. Bendito Dios, te hemos adorado, te hemos alabado con todo el corazón. Ahora, Señor, estamos listos para recibir de ti ese maná, ese desayuno que tú tienes para nosotros, ese pan nuestro de cada día. Gracias, bendito Dios, que esa palabra que tú tengas para hoy, Señor, que llena nuestro corazón. Bendito Dios, que entre a lo profundo, que eche raíces y que a su tiempo dé fruto, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. A los que están mirándonos en las redes sociales, bienvenidos a New Dimension Christian Center. To those of you who are connected by way of social media, welcome to New Dimension Christian Center. Que el Señor tenga palabra para tu vida. May the Lord have a word for your life. Bueno, mis hermanos, quisiera hacer una pequeña introducción, I want to start off with a small introduction, dejándoles saber pues que todos nosotros pasamos por pruebas y tribulaciones. letting you know that all of us go through trials and tribulations. No es novedad, ¿verdad? It's not a new thing, right? Todos lo pasamos. We all go through things. Y cuando tú estás pasando por una prueba de tribulación, no te das cuenta de los procesos o etapas que pasas. And when you're going through trials and tribulations, you don't notice the process or the stages that you're going through. Porque pasas por diferentes etapas. You go through different stages. Solamente que no te das cuenta porque la experiencia negativa es muy larga. You don't notice because the negative experience is just too much, it's too long. Y la primera etapa se llama impotencia. That first stage is called impotence Porque está sucediendo algo en tu vida y tú no tienes el control de ello. because something is happening in your life and you have no control over it. Y así en adelante vienen diferentes etapas. And further on, other stages come. El día de hoy vamos a ver la situación que un hombre tuvo que pasar. Today we're going to see the situation that this one man had to go through. 9 etapas en su vida. There were 9 stages in his life. Y ese es el el general Naamán. And this is the general Naaman. Le puse como título I put as a theme Naamán y su lepra. Naaman and his leprosy. Mis hermanos, cuando tú vas a presentar una predicación, tienes un formato, un esquema, un bosquejo. Brethren, when you're going to bring a preaching, you have an outline. Y mayormente nosotros nos guiamos de acuerdo a ese formato. And usually we are guided by that format. Pero adivinen qué, But guess what? a veces el Señor hace las cosas diferentes. Sometimes the Lord will do things a little differently. A veces no se realiza lo que tú quieres. Sometimes what you want to see as an outcome is not realized. Y por eso estamos hoy día con un oído atento a lo que el Espíritu diga. And that's why today we have our ears attentive to what the Spirit is saying. Empecemos. Let us start. Todo tiene su comienzo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Everything starts in the book of 2 Kings, chapter 5. Y vamos a leer el verso 1. We're going to read verse 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Now Naaman, commander of the army of the kings of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. Mis hermanos, puedes ver aquí a un hombre que estaba en una posición bien alta. Here we can see this man who held a high position. Él era amado por el rey de su país. He was loved by the king of his nation. Tenía un estatus muy alto. His status was very high. Ustedes imagínense, era un general y ¿qué tipo de vestimenta usaría? You imagine, he's a commander. What type of garments was he wearing? ¿A qué tipo de reuniones él normalmente iría? What types of meetings would he go to? No sé si ustedes el día de ayer vieron lo que pasó allá en Inglaterra. I'm not sure if any of you
took note yesterday what happened in England, ¿verdad? La coronación de un rey. the crowning of a new king. ¿Vieron esa gente cómo estaba vestida? Did you see how all those people were dressed? La elegancia y la grandeza. The elegance, the greatness. Algo así era lo que vivía Naamán. And something like that, similar to that, that's what Naaman lived in like. Eso era parte de su estilo de vida. That was just a part of his lifestyle. Esa grandeza, ese nombre. That name, that greatness. Pero But en las escrituras que fueron dadas por nuestro Dios, scriptures that were given by our God, Dios puso un pero ahí. God put this But but there. era leproso. This man was a leper. Otro tipo de título que se le pudo haber puesto al mensaje es el pero de Dios. And another title that you can give to this message is the but of God. Yo entiendo que para veces decirlo en inglés es un poquito complicado, I understand that. In the translation, it sounds a little complicated, pero acá todos entendemos. but we all understand. Tenemos orejas, oídos circuncidados, ¿verdad? We have our circumcised ears. Entonces vemos que está ahí ese pero de Dios. So then we can see that in all of that, you see that the but of God. Ahora, todos podemos imaginarnos ese Naamán con esa vestimenta. So we can all imagine Naaman dressed up in all these garments. Él tenía todo a su favor. Everything was going in his favor. Tenía la fama, fortuna, nombre. Fame, fortune, and a name. Pero tenía algo en contra. But there was something that was against him. Un problema de una enfermedad llamada lepra. The problem of this sickness that was called leprosy. No sé si están familiarizados con esa enfermedad, I'm not sure if you're familiarized with this disease. pero vamos a ver un poquito de eso. Let's see a little bit about this. Yo lo voy a leer tal como lo encontré en un texto bíblico. I'm going to read it as I found it in the biblical verse. Perdón, no es un texto bíblico, es un estudio bíblico que había. Oh, it's a biblical study. Dice, la lepra antigua iniciaba como manchas pequeñas y rojas sobre la piel. So leprosy in the old days was a disease that caused like a rash. They were red on the skin. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y se comenzaban a volver blancas. So before long, those the rash would grow and they would become white. Tomaban una apariencia brillosa y escamosa. They became a little shiny and they were kind of scaly. Muy pronto esas manchas se propagaban por todo el cuerpo. And before long, all of those rash would just take over the whole body. El cabello se comenzaba a caer, The hair would start to fall out. las cejas también, Eyebrows would fall. las orejas empezaban a dañarse, The ears would start getting messed up. se infectaban They would become infected. y se caían. They would fall. El problema de esta enfermedad The problem with this disease, es que tiene un componente adormecedor. it has a component that kind of like an anesthesia, like it puts you to sleep. Exactamente, Yeah. como anestésico. Porque mataba los nervios sensitivos. Because it would kill off all the sensitive nerves. El paciente no sentía dolor, The patient wouldn't really feel pain, pero las partes de su cuerpo empezaban a caerse. but parts of the body would just start to fall off. Las uñas se empezaban a podrir The nails, they would start to become rotten y empezaban a caer, and they would fall off. tanto de las manos como de los pies. So much in the hands and the feet. Nosotros tenemos en los dedos unos huesitos que se llaman falanges We have these special bones in our hands, y estos empezaban a caerse de pedacitos en pedacitos. and they would start falling off of the hands bit by bit. Al final terminaban con solamente bultitos Then they would just have just little stubs in their hands. y así iba a ir poco a poco dañándose el cuerpo hasta la muerte. And so the body would continue in its decay until the person would die. Mis hermanos, los ojos eran consumidos. Brethren, the eyes were consumed. En la boca, el paladar y la lengua
se dañaban. And the mouth, the tongue, and everything inside, it would all become damaged. La víctima al final se consumía hasta la muerte. So the victim would, until death, they would be consumed. Hoy en día la lepra tiene cura, Today, leprosy has a cure, pero hace 2000 años no, mi hermano. but 2,000 years back, it did not. Es contagiosa y era una sentencia de muerte. It was contagious and it was a sentence of death. Ese era el pero de este hombre. So this is that but for this man. ¿Se pueden imaginar, mis hermanos? Can you imagine, brethren? ¿Qué tal grandeza, qué tal nombre, pero qué tal problema que tenía? Such greatness, such a name, but what a problem he had. Por eso ya a esta estación de la vida de Naamán le llamé la estación de la impotencia. So that's why during this stage in the life of Naaman, I called it the stage of impotence. Bueno, sigamos. Let's continue. Vamos a ver ahora el verso 2 y el verso 3 de Segunda de Reyes 5. Let's look at verse 2 and verse 3 of 2 Kings 5. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. En otra versión dice a una pequeña joven, dice. It says, and the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Ella servía a la mujer de Naamán. She was the one that waited on Naaman's wife. En el siguiente verso dice, esta niña dijo a su señora, a la esposa de Naamán, le dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. It says in verse 3, this young girl, she says to her mistress, she says to Naaman's wife, she says, if only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. ¿Se imagina ahora esta estación de la vida de Naamán? ¿Cómo se llamaría? What can you imagine would be the stage that he's in now? What is it called? Buenas nuevas. It's called good news. Buenas noticias. Good news. Ah, qué tremendo, mis hermanos. Pero, quiero que se pongan a pensar. Quiero que pensemos bien todo lo que vamos a ver ahora. I want us to think. I want us to really think about what I'm going to say now. Buenas nuevas llegaron a ese hogar de Naamán. So good news came to the home of Naaman, Pero ella había sido cautiva, o sea, la habían sacado de su familia. so this young girl, she was actually a captive. They took her away from her family. ¿Cómo estaba la familia? How was the family? Devastada, Devastated, sufriendo. suffering. Pero mira cómo Dios hacía que ese sufrimiento tuviese algo positivo en la vida de otros. But see how God turns that suffering and it would be of good for somebody else. Es en materia de otra prédica. That's another preaching all in all. Pero esta muchacha joven, que era una esclava de Naamán, But this young girl who is a captive and serving in the house of Naaman, trajo un mensaje de fe en esa casa. she brought a message of faith to this home. Esta muchacha era una misionera involuntaria. This young lady was an involuntary missionary. No sé si ustedes han escuchado. ¿Cuántos quieren ser misioneros? Y muchos, amén, gloria a Dios, dicen, ¿verdad? I don't know how many have heard, how many want to be missionaries? And people say, oh yes, glory to God. Esta muchacha nunca pidió eso. This young lady never asked for that. Fue raptada. She was captive. Pero fue una tremenda misionera en ese hogar. But she was a tremendous missionary in this home. Dios permitió que la tragedia de su cautividad tuviese una bendición grande. God allowed that the tragedy of her captivity would have a tremendous blessing. Miren, esta muchacha ilustra las misteriosas formas en que Dios obra. So with this young lady, it illustrates the mysterious ways in which God works. Ahora bien, nosotros vemos que esta muchacha podía confesar acerca de lo que se podía lograr con el profeta. We can see that this young lady was able to confess with her mouth what would be able to be accomplished by way of the prophet. Qué bendición son aquellos niños que son bien educados acerca de Dios en sus hogares. What a blessing are those children who are well educated about God in their homes. Acá hay jóvenes, aquí hay muchachos. There are young people here. No creas que por tu corta edad
no puedes ser de gran bendición. Don't think that because of your young age, you are not able to be a blessing. Tú puedes ser de gran bendición en el hogar que tú menos esperas. You can be a great blessing in the home of where you least expect. Porque estás recibiendo palabra de Dios. You're receiving the word of God. Y cuando estés en una situación quizás negativa, da esa palabra de Dios en ese lugar. And when you find yourself in a negative situation in that home, then you give that word of God. Tú no sabes que quizás ese sea el deseo de Dios para ese hogar o ese lugar donde tú estés. You don't know that that might be the desire of God for that particular home. Entonces vemos aquí que la situación de esta muchacha estaba trayendo bendición a ese hogar. So we see that the situation that this young woman was in was bringing a blessing to this particular home. Las buenas nuevas. Good news. Sigamos ahora viendo la historia en el verso 4 al 7. Let's continue with the story in verses 4 through 7. Dice así: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. In verse 4 it says, and Naaman went in and told his master, saying, thus and thus said the girl who is from the land of Israel. Y le dijo el rey de Israel, el rey de Siria, perdón: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando las cartas de su señor, ¿verdad? Consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Verse 5 says, the king of Syria said, go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Verse 6 said, then he brought the letter to the king of Israel, which said, now be advised when this letter comes to you, that I have sent Naaman my servant to you, that you may heal him of his leprosy. Oh, mis hermanos, y el rey de Israel, cuando leyó las cartas, dice que rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Verse 7, and it happened when the king of Israel read the letter that he tore his clothes and said, am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of the leprosy? Therefore, please consider and see how he seeks to quarrel with me. Mis hermanos, qué situación que empezó a ocurrir en otra región del país ahora. What a situation started to arise in another part of the region. Naamán recibe la noticia, el mensaje de las buenas nuevas de esta muchacha. So Naaman receives the message of the good news from this young lady, Y no se queda callado. and he doesn't remain shut. Él va y se acerca a su rey y le dice: mira lo que dice esta muchacha. He goes to the king and says, look at what this young lady is saying. ¿Y por qué dijo eso? Why does she say that? Yo le puse esta sección: esperanza. I put in this particular stage, the stage of hope, Porque él había recibido esperanza en su corazón con esas buenas nuevas. because he had received hope in his heart with that good news. Y el rey que dijo: ve, And, anda. and the king said, go ahead. Mis hermanos, vemos que el Naamán dice que juntó todo lo que tenía. So it says that Naaman gathered everything that he had. Ay, mis hermanos, cuando tú tienes una enfermedad mortal, So when you have a terminal disease, tú pagarías lo que sea por la cura. you would pay whatever you could for the cure. Buscarías donde sea la cura. You would seek out that cure wherever you could. Esa es la desesperación que vemos en ese hombre Naamán. So this is the desperation that we see in this man Naaman. Bueno, se calcula que esa riqueza que tenía Naamán llevando era de 1.2 millones. So it's calculated that all the things that he took with him to pay for this cure is calculated at 1.2 million. La condición desesperada de Naamán lo llevó a llevar todo lo que tenía. This desperate situation that he found himself in allowed him to take everything that he had. Y qué tremendo que el rey de su país lo apoyaba y dice: ve. And how great that the king of his nation supported him and said, go on, do what you got to do. Pero esas cartas que envió el rey fueron tremendas. But those letters that were written by the king, they were tremendous.
no iban dirigidas al profeta, sino al rey de Israel. They weren't directed at the prophet, they were directed to the king. Ahora, mis hermanos, cuando tú conoces un poquito de la historia de Israel, So now, brethren, when you read a little bit about the story of Israel, tú sabes que cada rey que estaba gobernando en Israel you know that every king that was governing in Israel, tenía profetas a su lado. they had prophets by their side. Y los profetas hablaban de parte de Jehová Dios. And the prophets would speak from God. ¿Iremos a la guerra? Consultemos al profeta a ver qué dice Dios para ir a la guerra. Are we going to battle? Let's consult the prophets to see if we are allowed to go to battle. Y para cada situación que había que hacer, consultaban al profeta. And for every situation that they had to go through, they would consult the prophets. Eso era común en los reinados que había en Israel. That was something that was common in the kingdoms there in Israel. Pero ¿qué pasó con este rey? But what happened with this king? Se turbó. He became troubled. Dice que rasgó sus vestidos. It says he tore off his clothing. ¿Se olvidó que había profeta? He forgot that there was prophet. Él no era el primer rey. Habían habido muchos reyes y todos tenían profetas. He wasn't even a king. All of them had prophets. All these kings had prophets. ¿Dónde estaba el corazón del rey, su confianza, su conocimiento de cómo trabajaba Dios en la nación? Where was the heart of this king? Did he not understand how the things operated in the kingdom? Where was his heart at? Mis hermanos, muchas veces así nos pasa a nosotros. Brethren, many times the same thing happens with us. La desesperación viene y te olvidas de quién eres tú. Desperation comes and you forget who you are. ¿Eres un hijo de Dios? Are you a child of God? Amén, gloria a Dios. Amen. Glory to God. Viene una situación, A situation arises. tienes la impotencia, no saber qué hacer You're impotent and you don't know what to do. y olvidas And you forget que también tú eres un profeta de Dios. that you're also a prophet of God. Y el profeta siempre profetizaba la palabra. And the prophet always prophesied the word. Y eso es lo que tiene que estar siempre en tu corazón, la And palabra. that's what always needs to be in your heart. It's the word. Pero si no tienes la palabra en tu corazón, mi hermano, es difícil. But if you don't have the word of God in your heart, then it is difficult, brethren. Te va a pasar lo que ocurrió con este rey. It's going to happen what happened with this king. Se desesperó y dijo, ven, no puede ser. He got desperate and this can't be. Entonces vemos aquí que esta situación de esperanza que estaba en Naamán lo llevó a avanzar. So we see that the desperation in Naaman, and this hope that he had now, caused him to hurry up. Ahora bien, vamos a seguir leyendo los versos 8 y 9. Let's continue reading verses 8 and 9. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, miren, acá está Eliseo, él es el profeta de Israel. Cuando él oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque había leído esas cartas, había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, el profeta envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. It says in verse 8, so it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes because he had received these letters, he sent to the king by saying, why have you torn your clothes? And please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Y vino Naamán, dice así, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. And then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. Mis hermanos, ¿recuerdan cuál era la condición de Naamán? You remember, brethren, what is the condition of Naaman? Leproso. Leprosy. ¿Sabían que la lepra se considera, o es, digamos, la podemos comparar con el pecado? Can you, you know that we can consider what is it? Compare Comparar. leprosy with sin. La lepra estaba en la carne del hombre The leprosy was on the flesh of man, y el pecado está en tu naturaleza carnal. and sin is in that your sinful nature, your fleshly nature. La lepra te lleva a la muerte. Leprosy will cause you to go into death. El alma que pecare, esa morirá. The soul that sins, that too shall die. Y Naamán sabía que la muerte estaba ahí, de todas maneras para él.
And Naaman knew that death was there for him. Entonces Naamán está frente a las puertas de la casa de Eliseo. And so now Naaman, he stands at the door of Elisha's house. Y Eliseo había escuchado lo que había pasado con el rey. And he had heard what had happened with the king. Rey, tú estás en una crisis. King, you're in a crisis. Estás en una crisis nerviosa. You're in a nervous crisis. Porque has olvidado a tu Dios que sana lepras. You're forgetting your God who heals leprosy. Tráelo a mí. Let him come to me. Y sabrá que hay profeta en Israel. And they shall know that there is a prophet in Israel. Hay un Dios que sana y quita cualquier pecado del hombre. There is a God who heals and can remove any sin of man. Mis hermanos, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Brethren, there is no sin that's so grave that God is not able to save. ¿Cuál es la Forgive. lepra que te está acogiendo en esta mañana? What is the leprosy that has a hold of you this morning? La lepra ataca los oídos, las orejas. Leprosy will attack ears. ¿Estás oyendo algo que te está haciendo pecar? Are you hearing something that's causing you to sin? La lepra ataca los ojos y los Leprosy seca. attacks eyes and it dries them out. ¿Estás viendo algo que no es de Dios? Are you looking at something that is not of God? El paladar se te hunde y la lengua se empiezan a dañar. In your mouth, the tongue becomes distorted and it becomes damaged. ¿Para qué estás usando tu lengua? ¿Para bendecir? What are you using your tongue for? To bless? Tus manos, tus dedos empiezan a caerse. Your hands, your fingers, they start to fall off. ¿Estás siendo tus manos de bendición? Are you using your hands as a blessing? ¿O utilizas tus manos para golpear? Or are you using your hands to harm? Yo no hablo de sexos aquí, no hablo de un hombre que golpea a una mujer, porque también hay mujeres que golpean a hombres. I'm not speaking about a male harming a female, because also females can harm males. O también golpean a los hijos, Or harming their children, incluso a sus padres. even parents. ¿Para qué usas tus pies? Porque se empiezan a dañar los pies. What do you use your feet for? Because your feet are also becoming damaged. Qué increíble es la lepra. How incredible is this leprosy? Pero qué increíble también es la demostración de lo que significa la lepra espiritualmente. But how incredible it is the demonstration of what leprosy can mean in the spiritual realm. Naamán conocía su condición Naaman understood his condition, y necesitaba el favor del profeta. and he needed that favor from the prophet. Yo le puse esta parte de la escena, oír y actuar. I put as, for this stage, I called it listen and act. Recuerden, la primera fue impotencia, The first one was impotence, pero después vinieron buenas nuevas. but then good news came. Crecer la esperanza en él. Then that hope grew within him. Pero el profeta dijo, venga a mí. The prophet said, come to me. Es oír y andar. That means you have to listen and then act. Mis hermanos, cuando Naamán llega a las puertas, él no llega solo. So when Naaman arrives to the door, he's not alone. Él tiene siervos, He has his servants. un carruaje, He has his chariots. un carruaje. ¿Ayer vieron ese carruaje? Espectacular. Did you see the chariot from yesterday? Dicen que como 50% de eso es oro. They say about 50% of that one is gold. Mis hermanos, ese era Naamán. Brethren, that was Naaman. Y llega ahí, se planta a las puertas y está ahí el general esperando que salga el profeta. So there arrives the commander, and he's there, and he's waiting for the prophet to come out. Vamos a ver qué ocurre. Let's see what happens. Verso 10 al 12. Verse 10 through 12. Él está en las puertas, ¿ah? Él está en las puertas esperando que salga el profeta. He's at the door, and he's waiting for the prophet to come out. Entonces, Eliseo le envió un mensajero. ¿Cómo fue? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate. Cochino. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verse 10 says, now Elisha sent a messenger to him. He sends him a messenger saying to him, go and wash yourself in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean.
Un general frente a la puerta con toda esa riqueza. A general at your doorstep with all his riches. Todos sus siervos estaban allí. All his servants were there with him. Lo menos que esperaba es que salga el profeta. At least he would have expected that the prophet would have come out. Y le manda un mensajero. But the prophet sends him a messenger. Oh, esa es una falta de respeto para su galancia que tenía. El galán era. Such a lack of respect for the title of who this man was. ¿Y qué dice el verso 11? So what does verse 11 say? Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. It says, but Naaman became furious and went away and said, indeed, I said to myself, he will surely come out to me and he'll stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Oh, mis hermanos, a esta sección yo le llamé a mi manera, falsas expectativas. To this stage, I called it my way, false expectations. Naamán esperaba algo. Naaman was expecting something. Él ya había creado toda una imagen de cómo iba a suceder todo. He already had created this image of how everything was going to happen. Él ya tenía su forma en que él iba a ser sanado. He already had this format of how he was going to receive Oh, healing. y todos mis siervos van a ver la manera en que me van a sanar. ¿Ah? And all my servants are going to see how they're going to heal Y me. todos se enterarán que salió ese siervo y hizo lo que yo estoy pensando que debió haber hecho. And all of them are going to understand that this servant was going to come out and do what he had to do. Pero ¿qué pasó? But what happened? Sale un mensajero. A messenger comes out. Una abofetada. A smack in the face. Mi hermano, ¿cómo está tu situación hoy día? Brethren, how is your situation today? Tienes quizás una lepra, Maybe you have leprosy. pero ¿cómo está tu corazón hoy delante de Dios? How is your heart today before God? Tienes quizás manos que están haciendo cosas malas. Maybe you have hands that are doing bad things. Tus pies te han llevado quizás a pecar. Your feet are causing you to sin. Quizás tu lengua te ha hecho pecar con tu hermano. Maybe your tongue has caused you to sin against your brother. Pero tienes una posición de altanería y dices, no, Dios tiene que obrar de esta manera con mi vida. But you have this high status and you say, no, God has to work this way with me. Te mereces un mensajero solamente. You deserve just a simple messenger. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Go and wash in the Jordan 7 times and your flesh shall be restored to you and you shall be clean. No era suficiente para el ego de Naamán. This wasn't enough for the ego of Naaman. Esto era algo muy sencillo. It was something very simple. Él se está burlando de mí. He's mocking me. Mis hermanos, vemos que Naamán se enfurece contra lo que el profeta le había dicho. We can see that Naaman became furious about what the prophet had told him to do. ¿Alguna vez te ha pasado esto, mi hermano? Has this ever happened to you at a certain time? Que de repente tú estás pasando una situación y un hermano viene y te dice, esto es lo que el Señor me siento decirte de parte de Dios. You're going through a situation and maybe a brother will come and say, I feel like saying this from God to you. Y tú te enfureces. And you become furious. Eso me pasó a mí, mi hermano. This happened to me, brethren. Yo lo he contado varias veces. I've shared this various times. Estando en Puerto Rico, yo habiendo llegado de Perú, Being in Puerto Rico, I had come from Peru. y me invitan para saludar a los niños de la escuela bíblica, escuela dominical. And I was invited to greet the children of Sunday school. Y me llevan allá, era un retirado, y habían varios niños y la maestra que estaba lista a dar su mensaje. And Su I went to enseñanza. the back room and there was a teacher there. She was doing her lesson. Y me dan la palabra. And they give me a word. Y yo empiezo a hablar. And I start to speak. Se supone que era un saludo. It should have been a greeting. Pasaron 5 minutos, 5 minutes, 10, 10, 15, 15, 20. 20. Mis hermanos, yo creo que hablé media hora. I think I spoke about half hour. Y cuando terminó todo, me despedí. And after everything finished, I said goodbye.
Yo salgo de esa puerta y yo salí como un rey. I leave that door and I walked out of there like a king. La joven que me había llevado a ese lugar, porque ella es la que me llevó para conocer el lugar, The young lady that brought me to the room so I can get to know the place, no se quedó callada. she didn't remain quiet. Hermano Gustavo, She me said, dijo, Brother Gustavo, ¿sabías que te habían pedido que solamente saludaras? you remember that I asked you that you were just to greet them? Yo pensé que lo ibas a hacer en 5 minutos. I thought it was going to be about 5 minutes. Te tomaste media hora. You took half hour. La maestra tenía un curso preparado, The teacher had a lesson prepared, pero tú te fuiste de largo. but you went on. Y mis hermanos, mientras ella me decía eso en mi cara, And brother, while she was saying this to me in my face, ¿qué cree que había en mi corazón? what do you think was in my heart? ¡Un fuego! Fire. Y mis ojos salían fuego, estaba listo para disparar. My eyes were inflamed. They were ready to... ¿Ese era un fuego santo? Was that a holy fire? No, mis hermanos, era un fuego totalmente satánico. That was a satanic fire. Estaba listo para destruir. I was ready to destroy. Y en el instante yo le dije, ¿terminaste? Le pregunté. And at an instant, I said, "Are you finished?" No. And she Y said, siguió. "She said no," and she continued on. Y yo seguía preparando mis armas. And I continued to prepare my defenses. Terminé, me dijo. And she said, "I'm finished now." Y en ese instante yo iba a abrir mi boca para sacar todo el veneno, And at that moment, I was going to open my mouth to unleash all this poison. pero una voz poderosa. A powerful voice. Oh, Señor. Recuerdo como si fuese ayer. I remember like it was yesterday. Esa voz me dijo, ¿saben qué, mis hermanos? That voice said to me, "You know what? Cállate y escucha. Shut up and listen. ¿No es acaso eso verdad? Is that not true?" Primera vez que yo escuchaba una voz potente, poderosa dentro de mí. The first time that I heard that powerful voice within me. No estaba al lado mío, no había nadie, estaba ella y yo. There was nobody around. It was just her and I. Pero esa voz poderosa me habló así. But that powerful voice spoke to me in this manner. Mis hermanos, todas mis defensas, todo mi poder, todo se cayó. Brother, all my defenses, all my power, everything just fell. Estaba humillado. I was humbled. ¿Qué dije al final? What did I say at the end? Mi hermana, gracias. I said, "Sister, thank you. Que el Señor te siga utilizando. May the Lord continue to use you Porque tú estás siendo un vaso bien usado por el Señor. because you are a vessel that is being used very well by the Lord. Y perdóname. And forgive me." Y después tuve que ir a pedirle perdón al pastor y a la maestra. Then I went and asked for forgiveness for the pastor and the teacher. Mi hermano, al altivo, Dios lo humilla. God will humble those who are proud, Pero al que se humilla, but he who is humbled, Dios lo enaltece. God will lift them up. Tú piensas a tu manera. You think in your own way. Así va a ser, de esta manera va a ocurrir. It's going to be this way. This is the way it's got to happen. Y no, mi hermano, no es como tú quieres, No, brethren, it's not the way you want. es como Dios quiere. It's the way God wants. Praise God. Y vemos porque aquí este hombre está súper enojado. So we see that this man, he's extremely upset. Nos quedamos en el verso 11. Nos falta el verso 12. We got to go to verse 12. Y miren lo que dice Naamán. And look at what Naaman says. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. And so this is Naaman, and he's complaining. He's saying, "Are not the Abna and Pharpar, the rivers of Damascus, better than the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in rage. Oh, mis hermanos, qué tremendo es esto. This is tremendous, brethren. Ahora, a él lo habían mandado al Jordán. They had sent him to the river Jordan. El Jordán es un río que por su naturaleza siempre está un colorcito marrón. River Jordan is a river that by its nature is always in this kind of like brownish color. Algunos le dicen es un río sucio, Some call it a dirty river. pero no es que sea sucio. It's not that it's dirty. Hay sedimentos que son minerales que lo ponen de ese color. There are sediments and minerals that give it its color.
Es natural ese color. It's natural, this color. Y ahí vemos al leproso. And so here we see Ahí. this leper. Él está There. sucio y critica al otro. He's dirty and now he's criticizing this. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos en pecado y criticamos al otro How pecador? many times we are in sin and we're criticizing the other sinner? Come ¡Qué on now. vergüenza! What a shame. Por eso hay un pasaje que nuestro Señor que dijo There's a passage that our Lord said acerca de la pajilla que hay en tu ojo. about that. Quita, dice, no veas la pajilla del ojo de tu hermano, sino quita antes la viga que hay en It says, tuyo. don't remove the speck that's in your brother's eyes. Remove the plank that is in your own eye. ¿A cuánto les ha pasado eso que le entra una pajilla en el ojo? ¿Alguna Oh, vez? All the time. Mi How many of you hermano, have trata de speck in abrir your tu eye? ojo. No You puedes. can't open your eye. Está desesperado y You're quiere como desperate. You're Es scratching. horrible. It's horrible. ¿Y cómo vas a poder así quitar la pajilla del otro? And how are you going to be able to No do that puedes. while you're trying to take out somebody else's speck? Y vemos aquí que quiero darles el significado de esos ríos, porque el nombre es Jordán, el nombre es Habana y el otro nombre es Farfar. I want to give a little bit about the meanings of these rivers, the names of Abana and Pharpar and Jordan. ¿Saben lo que significa Habana? Do you know what Abana means? Río con oro. A river of gold. Río con oro. A river of gold. Oh, por supuesto, pues ahora vemos como Naamán dice, mejor ese río con oro que tenemos allá en Damasco. That's why he was saying better it's to have the river of gold that we have in Damascus. Oh, yo no vengo a esta iglesia. Oh, I don't come to this church. Oh, yo prefiero ir a esa iglesia donde predican la prosperidad. I'd rather go to that other church that preaches prosperity. Oh, tu vida, tu mejor vida ahora. Oh, your best life now. No, mi hermano. No, brethren. Tu mejor vida va a ser después. Your best life will be after. Nunca aquí en la tierra. Never here on earth. Cuando nuestro Señor esté con nosotros. When our Lord is Ahí with va a us. ser tu mejor vida. That's when your best life will be. Y así criticamos. And that's how we criticize. Muchos con lepra Many with leprosy, y criticones. and they are criticizing. Farfar Pharpar, dice que produce fruto veloz. it says it is a fruitful Que river. produce fruto. It produces fruits. Oh, no, yo tengo que ver bendiciones. Well, I have to see the blessings. Yo tengo que ver qué es lo que el Señor va a darme en la vida. I got to see what God is going to give me in this life. Como dicen en mi país, As they say in my country, no sé si va a sonar bien, pero después lo acomodamos. we won't watch how we say it so it'll sound right. No va por el cerdo, sino por los chicharrones. I'm not going for the hog or the pig. I'm going for los chicharrones. ¿Eh? I know there's the word. Wait. Ahí- The pork rinds. The Ok, pork rinds. There you perfecto, go. ¿ves? Mis hermanos, porque una cosa es que tú buscas la bendición de Dios, pero no buscas al Dios de las The thing bendiciones. is that you're seeking the blessings of that God, but you're not seeking the God of the blessings. ¿Entiendes lo que quiero decir? You understand what I'm saying? Esto es muy verdadero. This is all very true. Ahí está, Abán y Farfar. So there you have it, Abna and Pharpar. ¿Pero a qué río lo había mandado Dios? But what river did God send them to? Díganlo fuerte. Jordan. Jordán. The river Jordan. ¿Y saben lo que significa? And you know what Jordan means? El que desciende. The one who descends. El que desciende. The one that descends. En otras palabras, In other words, el que se humilla. he who is humbled. Mi hermano, Naamán quería el río con oro. Naaman wanted the river of gold. Él quería el río que produce fruto. He wanted that river that produces fruit. Pero Dios te está diciendo, tienes que humillarte. But God is saying to you, you need to be humble. Tienes que ir al Jordán. You need to go to the Jordan. Humíllate delante de Dios. Humble yourself before God. ¿No fue nuestro Dios quien se humilló primero y nos dio el ejemplo? It wasn't God who gave us the example. Humillándose a lo sumo, He humbled himself to the max. tomando la forma de hombre He took on the form of man. y llegando a esa muerte de cruz. And he went on to that death on the cross. Mis hermanos, Brethren,
A veces qué difícil es humillarnos. How difficult it is sometimes to humble ourselves. Les conté lo que me pasó, ¿verdad? I shared with you what happened to me. Si yo no hubiera escuchado esa poderosa voz, yo no me hubiera humillado. If I had listened to that powerful voice, I would not have humbled myself. Pero nuestro Dios es tan amoroso que Él, como sea, va a buscar que tú vayas al Jordán. But our God is so loving that He is going to seek out that you would get to the Jordan. Esa fue la parte en que yo la llamé a mi manera y con falsas expectativas. That's the stage that I called my way, false expectations. Vamos ahora al verso 13 de la historia de Naamán. Let's go now to verse 13 Se of the está volviendo story. interesante, ¿verdad? Esta historia de Naamán. It's very interesting, the story of Naaman. Verso 13. Verse 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. It says, and his servants came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? Esta es la etapa del consejo sabio. This is the stage of the wise counsel. Mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por aquellos subordinados, sirvientes que traen palabras sabias. We have to thank, brethren, all those subordinates or those servants who share with us wise words. Wise words. En tu trabajo, mi hermano, In your job, brethren. ¿saben que eres cristiano? Do they know that you're a Christian? ¿Estás trayendo palabras sabias a tus jefes? Are you bringing wise words to your bosses? Es necesario. It's necessary. Y es hermoso porque acá los siervos se acercaron a Naamán y le dieron palabras sabias. Beautiful, because here the servants, they came near to Naaman and they shared with him wise words. Ese era el consejo que él necesitaba escuchar. That was the advice or the counsel that he needed to hear. Mi hermano, ¿qué consejo tu jefe en la vida secular, qué consejo esa persona necesita escuchar de ti? Brethren, in the secular aspect, what advice does that person need to hear from you? Permite que Dios te use, mi hermano. Allow God to use you, Tú eres brethren. de bendición. You are a blessing. Tú no lo sabes, You don't know it, pero eres de bendición. but you are a blessing. No tengas vergüenza. Don't be ashamed. Vístete. Vístete como cristiano y hazlo. Dress yourself as a Christian and do it. Entonces vemos que acá ellos le dan un consejo sabio. And so we see here that his servants give him a wise advice. Pero miren la manera en cómo lo hacen, ¿verdad? Look at it in the way that they do it. Mi Señor, Padre mío, le dicen. They say, My father. Si el profeta te dijera haz algo muy difícil, ¿no lo harías? If the prophet would tell you to do something more difficult, would you not have done it? Yo me lo imagino a Naamán escuchándolo, mirándolo a regañadientes y mirándolo y molesto. I can imagine Naaman just bothered and looking at them from a side eye, just bothered. Pero escuchando ese consejo sabio And listening to that wise counsel. y como que respirando profundo y dando vueltas. And he's breathing heavy and he's just pacing. Y al final, ¿qué hace Naamán? And at the end, what does Naaman do? Vamos a ver qué Let's pasó. see. Entonces nos vamos a la siguiente estación. We're going to go to the next stage. Está en el verso 14. In verse 14. Él entonces, ¿qué hizo? So then what did he do? Se humilló. He humbled himself. Es el Jordán. Desciende. It's the Jordan. He has to Humíllate. descend and be humbled. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Gloria a Dios! And so he went down and Santo. dipped 7 times in the Jordan according to the saying of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child. And he was clean. Mis hermanos, Brethren, él se zambulló en las aguas del Jordán. he descended into the waters of the Jordan. A la vista del hombre
no eran aguas tan hermosas. At the sight of man, they weren't beautiful waters, Pero mis hermanos, son aguas que sanan y dan vida. but they were waters that would heal and bring forth life. ¿Estoy hablando de un río? Am I speaking about a river? No. No. Esta es el agua bendita. This is the blessed water. El apóstol Pedro, cuando Jesús le quiso limpiar los pies, dijo, a mí no, no, Señor, a mí no. The apostle Peter, when Jesus said he wanted to wash his feet, and Peter said, no, not me, master, not me. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. And Jesus said, if I do not wash your feet, you shall have no part with me. Y Pedro le dijo, Señor, entonces lávame todo completito, completo, báñame. And so then Peter said, all right, then cleanse me all of me. Ay, ¿cuántos Pedros sabemos, no? Que no queremos uno, pero después queremos todo. How many Peters are there? We don't want one thing, we want it all. Y el Señor, ¿qué le respondió? And what did the Lord answer to him? Vosotros ya estáis limpios You're already clean por la palabra que os he predicado. by the word that I have preached. Esta es la palabra que limpia. This is the word that Estas son cleanses. las aguas benditas. These are the blessed waters. Zambúllete en estas aguas. Descend into these Y el día waters. de hoy se está predicando la palabra de Dios. Today the word of God is being preached. Las aguas están aquí en este The momento. waters are here Y at el this Espíritu time. Santo, el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. And the Holy Spirit is upon En the su waters. palabra, bendiciendo y tocando corazones en esta mañana. It is His word and is blessing people's hearts this morning. Alábale a Dios. Praise God. Qué hermoso es saber que su palabra está allí presente. How beautiful to know that His word is there present. Vemos que en esta escena lo que se ve aquí es obediencia. We see in this scene, what we see here is obedience. Escuchó el consejo sabio He heard the wise counsel y obedeció. and he obeyed. Mi hermano, Brethren, si tú recibes consejo sabio pero no obedeces, ¿de qué if you receive sirve? that wise counsel but you don't obey, ¿De qué sirve? then it's not useful. ¿En qué te prospera? Then in what will it profit you? ¿Por qué no obedeces? Why don't you obey? ¿Porque no te permite tu carácter? Because your character doesn't allow it? ¿Cuál es el problema? What's the problem? ¿Es acaso muy difícil? Is it too difficult? Siempre es sencillo. It's always simple. El cristianismo, el evangelio de Dios es simple y sencillo. The gospel of God, Christianity, is always simple. Y dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. It says that his flesh became like that of a child and he was clean. Esa palabra se volvió la carne como la de un niño. En hebreo es naar. So this word, the flesh was restored like that of a little child, it's nar. Es la misma palabra cuando habla de que raptaron a esa niña y la pusieron como la sirvienta de la esposa de It's the Naamán. same word that is used when they talk about taking the young girls captive and placing her in the house of Esa Haman. niña estaba preparada, llena de fe y predicando el evangelio de salvación. And that young lady was filled with faith and preaching the gospel of salvation. Ahora, esa misma palabra se le da a Naamán, carne que tenía ahora de un niño. And so now this same word was given to Naaman, where his flesh was restored like that of a young child. Oh, mis hermanos, fue transformado. He was transformed. Fue transformado. He was transformed. La lepra fue quitada. The leprosy was taken away. Tu pecado puede ser quitado, mi hermano. Your sin can be taken away, brethren. Tu pecado puede ser quitado de tu vida. The sin can be taken away from your life. ¿Y qué es lo primero que hizo And what's the first thing that he did con esa carne de niño? with this flesh of a little child? Vamos a ver al verso número 15 y 16. Let's look at verse 15 and 16. Pongan atención. Pay attention. Ahora Naamán sale del río, ve gran júbilo, sus sirvientes impresionados, mira tu carne. Yo me lo imagino a él dando gracias a Dios. So now Naaman gets up from the river. All his servants are there. They're all in jubilee, celebrating, and they're saying, "Look at your flesh; it's clean." And I can imagine him praising God. ¿Y qué hizo? What did he do? Y volvió al varón de Dios. Él volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía. No estaba solo, eran muchos los que habían ido con él. Él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. It says now that this is what he did. It says that now he returned to the man of God and all of his aides, because he wasn't alone. He had a lot of people with him, and came and stood before him. And he said to him, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Now therefore, please take a gift from your servant. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, le porfiaba, insistía a que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso. Verse 16 says that he said, as the Lord lives before whom I stand, I will receive nothing. And although Naaman insisted, he urged him to take it, but he refused. Mis hermanos, vemos al leproso ahora sano, limpio, volviendo a buscar al profeta. We see now the man who has leprosy, he is now clean, and he goes back and he seeks out the prophet. ¿Cómo había salido de la casa de Naamán anteriormente? How did he leave his house, Naaman? Enojado, enfogonado. He was furious. when he Vámonos de left it. aquí. Let's leave this Me place. sacó a un mensajero, me ha mandado. He sent me a messenger. Hasta ahí Eliseo dijo, bueno, se fue enojadito, ¿qué vamos a hacer? Well, Elijah probably said, oh, he's mad. Oh, well, what are we going to do? Pero Dios estaba obrando en el proceso, But God was working in that process, utilizando sabias palabras de los consejeros. using the wise words of his Y servants. tocó el corazón para llevar a la obediencia. And he touched his heart in order to guide him into obedience. Lo próximo que vio Eliseo, ¿qué fue? The next thing that Elijah saw, A un hombre postrado delante de él en su casa diciendo, recibe esto de tu siervo. this man who was bowed down before his house and saying, receive this from your servant. Mi hermano, yo le he puesto a esta escena el dador alegre y generoso. To this stage, I have named it a cheerful and generous giver. Cuando Dios cambia tu corazón, When God changes your heart, oh, mi hermano, tú lo das todo. you will do and give everything. Tú das todo lo que tienes. You will give everything you have. Tú das tu vida entera a Cristo. You give your whole life to Tú te Christ. entregas al servicio de su obra. You surrender to the service of his works. Si hay necesidad de algo, tú estás ahí If presente. there's a need for something, then you're there present. Mis hermanos, ¿han visto el ceiling, los techitos? Have you seen the ceiling? Están bonitos, ¿verdad? Very pretty, right? Cuando ustedes no estaban aquí, habían hermanos trabajando en ellos, When you weren't here, there were people who was working up there, sacando los viejos y poniendo los nuevos. taking out the old ones and putting on the new ones. Dios bendiga esas manos. God bless those hands. ¿Han visto que el piso está lindo, brillante, bonito? Have you seen that the floors are nice and clean and shiny? Cuando tú no estás aquí, hay gente que está trabajando, mis When hermanos. you're not here, there are people who are working. Aquí, allá atrás, arriba. Here in the back, upstairs. ¿Vieron la entrada ahora que entraron? Did you see the entrance when you first came ¿Vieron que in? está todo precioso y hermoso hasta aquí? Did you see all the flooring? It's so beautiful. Did you see it? Cuando ustedes no estaban, había alguien que lo estaba haciendo. When you all weren't here, there was someone who was working here. Porque cuando tú tienes un corazón transformado, eres un dador alegre. Because when you have your heart transformed, then you are a cheerful giver. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? What does 2 Corinthians 9:7 say? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quién? Al dador alegre. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or necessity, for God loves what? A cheerful giver. Mis hermanos, qué hermoso ver una vida cambiada por Dios. Brethren, how beautiful it is to see a life that has been changed by God. Si tú tienes una lepra que está carcomiéndote, If you have a leprosy that's eating away at you, permite que Dios te sane y te limpie. allow God to heal you and to clean you. Pero tienes que dejar la arrogancia, But you need to put aside that arrogance. tienes que dejar el orgullo, You need to put aside that pride. tienes que descender You need to descend al Jordán. into the Jordan. Ya estamos terminando, mis hermanos. We are finishing now, brethren. Cuando terminemos vamos a hacer un pequeño llamado. And when we finish, we're going to do a small calling. Y si tú sientes en tu corazón pasar al frente, pues déjate llevar por el Señor. And if you feel in your heart that you have to come to the front, then allow yourself to be moved by God. Quiero que vayamos ahora entonces al último verso, el verso 17. Let us now go to the last verse. That's verse Aquí 17. vamos a parar. And we're going to end here. Entonces, Naamán le dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién? A Jehová.
It says, so Gloria a Naaman said, Dios. that if not, please let your servant be given 2 mule loads of earth, for your servant will no longer offer either burnt offering or sacrifice to other gods, but to the Lord. Mis hermanos, el corazón de piedra fue quitado y fue puesto un corazón de carne. Brethren, the heart of stone was removed and a heart of flesh was placed there. Jesús habló acerca de los corazones, ¿sabe? Jesus spoke about hearts. Dice de que el sembrador salió a sembrar It says that the sower went out to sow. y tiró la semilla. Una cayó en una, en otros dos, 4 tipos de tierras. And he scattered the seeds and they fell in 4 different types of soil. Y dice que en una de ellas la tierra estaba lista, ¿no? And in one of them it says that the soil was ready. Era tierra fértil. It was a fertile land. Y dice que ahí creció esa semilla. And it says that there that seed grew. Y esa semilla es la palabra de Dios. And that seed is the word of God. Y la tierra es el corazón del hombre. And that soil is the heart of man. Este varón había sido transformado. This man was transformed. Y él decía, no me podré llevar 2 cargas de mulas con tierra de Jerusalén, de aquí, tierra santa para mi lugar, mi país. And he's saying, now can I be given 2 mule loads of this holy earth so that I can take it back to my place? Lo que él estaba diciendo, de ahora en adelante voy a hacer un altar para mi Dios Jehová. What he's saying, from further on, I'm going to do an altar for the Lord our God. Y mis hermanos, And brethren, eso es lo que Dios espera en el corazón de nosotros. that's what God expects in our hearts. Que tú lo tengas en un altar a tu Dios. That you would have your God on an altar. Que lo adores. That you would Que worship lo him. alabes. That you would praise Que him. lo obedezcas. That you would obey him. Y eso va a ser de bendición para tu vida. And that will be a blessing for your life. Para cerrar, diremos que puede que haya una impotencia en una situación en tu vida. There could be an impotence in your life. Pero puede ser también que tengas tú la bendición de recibir ahora las buenas nuevas. But it could be that now you have the blessing of receiving the good news. Permite que estas den esperanza a tu corazón. Allow them to bring hope into your heart. Abre tus oídos, oye y actúa. Open your ears, listen, and act. Deja de esperar a tu manera las cosas como Dios las va a hacer. Stop waiting for things to be done your way. Y si eso es lo que está pasando en tu corazón, And if that's what's happening in your heart, recibe el consejo sabio. then receive that wise counsel. Luego obedece. Then obey. Y vas a ver cómo tu corazón será transformado y vas a ser un hombre generoso para Dios. And you're going to see how your heart is going to be transformed and you're going to be a generous person for God. Dios lo bendiga, mis hermanos. God bless you, brethren.